Hola, Dios los bendiga. En el video anterior tratamos el tema de cuál autoridad es y veíamos que había una controversia entre las autoridades de entre los judíos que representaban el poder religioso y la autoridad para administrar las escrituras, y pudimos concluir que realmente quien tiene la autoridad es Jesús. Pudimos presentar varios aspectos que las autoridades judías reclamaban para sí, que ellos tenían la autoridad y el poder para ejercer la voluntad de Dios en la tierra. Pero tratamos varios aspectos en que no puede haber autoridad sin obediencia. Ellos reclamaban la autoridad, pero sin obedecer la ley de Dios. El Señor Jesús les dijo: Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes cumple la ley. Así es que en la línea que viene desde arriba, desde Dios, no puede haber autoridad sin obediencia. Tampoco puede haber poder sin obediencia. Ellos reclamaban la autoridad y el poder para ejercer toda la administración de la voluntad de Dios, pero sin obedecerla. Claramente está escrito en la Biblia que el poder pertenece a Dios. También está escrito que la obra es de Dios. La obra no es de los hombres, ni el poder es de los hombres. En las Escrituras nunca vemos que Dios delega su poder o delega su autoridad. Él ejerce ese poder y esa autoridad a través de aquellos que le obedecen y le sirven. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 4:1: ténganos los hombres por servidores de Dios y administradores de los misterios de Dios. Así es que también él dijo: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Bajo estos conceptos concluimos que pues la autoridad y el poder solo pertenecen a Dios. Y entonces eso nos contestaba la pregunta: ¿cuál es la autoridad a la cual debemos obedecer? Bueno, continuando con este enfoque que realmente Jesús quería manifestar, que Él tenía la autoridad por su obediencia a la palabra de Dios, pero además que Él tenía una naturaleza igual a la del Padre. Ahora vamos en un sentido es la continuación del tema anterior, pero ahora con este nombre: ¿a quién creer? ¿A quién creer pues? ¿Creemos a los hombres o creemos a Dios? Vamos a encender la luz desde otro ángulo y veremos otro enfoque que ayudaría a romper la incredulidad de los que oían al Señor Jesús. Siempre la voluntad de Dios ha sido que Él nos ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la voluntad suprema en toda el tiempo que existe en este mundo, desde que empezó la creación hasta que termine la voluntad de Dios para este mundo. Entonces, bueno, vamos ahora a ver un recurso que Dios nos dio para que podamos creer quién es el que tiene
Ahora veremos quién es el que tiene la voluntad de Dios. Es a quien debemos creer. Bueno, antes de que podamos contestar esta pregunta, debes contestarte a ti mismo. ¿Realmente crees en Dios? Otra pregunta, ¿sabes lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo? Dios mismo nos ha planteado esta disyuntiva. Tenemos un pasaje muy conocido en la primera epístola de el apóstol Juan, en primera de Juan 5:9 al 12, dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Por eso es mayor, porque es lo que Dios dice acerca de su Hijo. Y continúa diciendo, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y continúa, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bueno, vamos ya fijando nuestra atención en, Dios nos va enfocando, nos va dirigiendo hacia quién creer. Voy a tomar algunas frases de este pasaje que acabo de leer. En el versículo 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Bueno, es más fácil creer lo que los hombres dicen acerca de Dios. Es muy fácil creer a los hombres, pero es más difícil creer a Dios. ¿Por qué será? Bueno, eso es porque si nosotros creemos a Dios, hemos de aceptar su voluntad. La voluntad con la que Él nos guía, con la que Él nos enseña, con la que Él nos instruye, con la voluntad con la que Él nos corrige. Bueno, por eso es muy fácil aceptar el testimonio de lo que los hombres dicen acerca de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios nos ha hablado acerca de su Hijo. Y luego dice en el versículo siguiente, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Bueno, es decir, lleva en él, en su corazón, en su vida, en su interior, el que cree en el Hijo de Dios lleva el testimonio en sí mismo. ¿Y qué testimonio es este que él lleva? Bueno, él ha oído y ha conocido y ha creído lo que Dios dice acerca de su Hijo. Por ejemplo, Dios dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Bueno, él lleva ese testimonio creyendo que después de la muerte, él irá a la presencia de Dios. Él vive con ese testimonio, su fe, su confianza, su seguridad, su paz, su esperanza, está en lo que Dios dice acerca de su Hijo. Pero no solamente lo que Dios dice, sino lo que Dios nos mostró de su voluntad en todo el tiempo que Jesús, el Hijo de Dios, vivió en este mundo. Él nos dio un mensaje completo, suficiente, para que nosotros pudiéramos creer y poder ir a la eternidad con Dios. El que tiene el Hijo de Dios lleva el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, pues se mete en un problema muy fuerte. Le hace a Dios mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios nos ha dado
acerca de su Hijo. Bueno, esto quiere decir que en vez de encaminar nuestra voluntad haciéndola afín a la voluntad de Dios, inclinándola para eh, aceptar su guía, su dirección, su instrucción, su enseñanza, su edificación sobre los principios divinos que Dios nos dio a través de su Hijo para la vida y para la vida eterna. Bueno, realmente el que no cree en el testimonio de Dios está encaminando su corazón, su juicio, su entendimiento a un camino sin esperanza, a un camino donde no encontrará nada para terminar en un vacío de oscuridad y de soledad en la eternidad. Porque dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. No tiene soledad, no tiene temor, no tiene un vacío, no tiene una desolación o una desesperanza. Tiene la vida. Todo lo que incluye la vida, Él lo tiene, por creer que el Hijo de Dios tiene esa vida que Él necesita. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Bueno, Dios nos va enfocando a quién creer. Bueno, aquí nos acaba de contestar de una manera, es que a quién creer, pues al que Dios nos dice que creamos, porque este es un testimonio mayor entre todo lo que se pueda decir de Dios. Lo más importante es lo que Dios nos dice en sus escrituras a través de su Hijo. Para muchos, el Hijo de Dios es solamente Jesús el Galileo, una persona de aquel lugar, de Galilea, común y corriente. Para otros es Jesús de Nazaret o el Nazareno, o Jesús el hijo del carpintero, o Jesús el hijo de José y María, pero no creen que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador del mundo. Este es el testimonio que Dios nos da. Esto es lo que Dios quiere que creamos y que recibamos en nuestro corazón. El Hijo de Dios, bueno, veremos un poquito más adelante desarrollar qué es este nombre, el Hijo de Dios. ¿Por qué Dios mismo se llama en este mundo el Hijo de Dios? Bueno, vamos a ver que hay unos aspectos por los cuales Dios mismo, viniendo a este mundo y encarnándose en la persona de Jesús, Él se llama el Hijo de Dios. Pero debemos ir entendiendo que este es un nombre de autoridad y de poder. Bueno, creer en el Hijo de Dios o creer en el nombre del Hijo de Dios implica creer en el que tiene la autoridad y el poder. Bueno, igualmente a Jesús se le llama en la Biblia el Cristo, el que habría de venir a mostrarnos al Padre, el Cristo, Jesús el Cristo. El Cristo significa también el que vendría a cumplir toda la voluntad de Dios para podernos llevar a su gloria. Jesús es el que vino a cumplir esa voluntad, pero también el Salvador del mundo. ¿Cómo puede Él salvar al mundo pecador? En la cruz. En la cruz, Él
ofreció su vida suficiente para salvarnos del juicio, de la condenación que la ley tenía preparado para nosotros. Entonces, Jesús es el Dios que vino a este mundo. Es el Cristo que vino a mostrarnos la voluntad de Dios y que vino a hacernos conocer todo lo que Dios quiere que creamos. El Salvador del mundo. Los que no ven a Jesús en esta autoridad y en este poder, nunca llegan a creer como Dios espera que crean en Él. Dios espera que lleguemos a creer de tal manera que lo declaremos como un testimonio de fe. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Lo puede declarar, lo puede confesar, lo puede promulgar, lo puede testificar, lo puede predicar. El que cree en el nombre del Hijo de Dios. Dios espera que lleguemos a creer de tal manera que lo declaremos como un testimonio personal. Yo creo en el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que creo? Que Él es mi Salvador, que Él es el Dios que se hizo hombre para poder llegar a mí, que Él es el Cristo, el que vino a cumplir toda la voluntad de Dios para este mundo, empezando desde la creación hasta la eternidad. Él es el Cristo. Podemos ver en la Biblia en muchas ocasiones cuando aquellos que creían en Jesús como el Cristo, como el Salvador, como el Hijo de Dios, lo declararon. Tenemos un pasaje en un evento que el Señor Jesús visitó a los samaritanos. Hemos oído en la Biblia que judíos y samaritanos no se trataban bien entre sí. Sin embargo, en esta ocasión Jesús llegó a un pueblo de Samaria, de entre los samaritanos, y está escrito este pasaje. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Bueno, qué aceptación, qué deseo de tenerlo, el que tiene al Hijo de Dios. Ellos querían tenerlo. Y se quedó allí 2 días. Pero fíjense, le rogaron que se quedase con ellos. Un sentir, un corazón abierto, una aceptación de que Jesús no pasara sin estar con ellos. Y sigue diciendo este pasaje. Y creyeron muchos más por la palabra de Jesús, y decían a una mujer, a la mujer samaritana, con la cual fue el contacto para llegar a estos samaritanos de esta comunidad. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bueno, es una plena convicción de fe. La Biblia define lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos tenían esta certeza y esta convicción, y por eso pudieron declarar, este es el Cristo, el Salvador del mundo. Bueno, tenemos también otra ocasión cuando Pedro era apenas un discípulo de Jesús, también lo declaró así en Mateo 16, 13 y 14.
Jesús preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, el Hijo del Hombre es un concepto, un término igual que el Hijo de Dios. Significa el Dios hecho carne o el Dios hecho hombre. Ellos dijeron, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Dios que vino a nosotros para mostrarnos su gloria, para mostrarnos su voluntad, para mostrarnos su amor, para mostrarnos el camino para llegar a la presencia de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, vamos a ver que detrás de esta declaración y de esta confesión acerca de el reconocimiento de este nombre estaba creer en Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. En una ocasión Jesús les dijo, el que cree en mí, no cree en mí realmente, sino cree en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Bueno, en esta confesión ellos estaban viendo y estaban confesando que Él era el Dios hecho hombre en persona para poder cumplir ese plan temporal, terrenal y terminar su obra para llevarnos a la eternidad. Es todo lo que estaba detrás de el reconocimiento y la confesión de ese nombre. Tenemos otro caso. Fue el centurión que estaba al frente de aquel grupo de soldados encargados de cumplir la ejecución que Pilato había dado para que Jesús fuera crucificado. Y este centurión y todos los que le acompañaban presenciaron el desarrollo de aquel espectáculo desde que Cristo fue aprehendido aquella noche en el huerto de Getsemaní. Toda aquella noche, la mañana y hasta las 3 de la tarde que fue puesto en la cruz. Ellos presenciaron todos estos hechos y llegaron a un reconocimiento, a la misma confesión que llegó Pedro, que llegaron los samaritanos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Todo lo que él predicó y anunció, todos los hechos hablan que este hombre que está aquí es el Hijo de Dios. Estaba aquí terminando su obra terrenal. Ahora, Jesús mismo, conociendo la lucha que tenemos contra la incredulidad, nos provee de otro recurso para ayudarnos a creer en Él. Apela ahora a que pongamos nuestra vista y atención en las obras que Él hace, porque ellas hablan de su propósito para con nosotros. Bien, continuamos en la segunda parte con este mensaje.